Como ya se lo venimos mostrando en los diferentes programas de siembra y cosecha, el HLB es una enfermedad que mata las plantas cítricas. No afecta a la salud humana ni animal, pero no tiene cura hasta el momento esta enfermedad. Por este motivo es importante, para evitar que ingrese a la región del NOA, realizar los monitoreos en las fincas de manera constante. En este sentido, Afinoa, junto a la Estación Experimental, están llevando a cabo diferentes capacitaciones sobre monitoreo en las quintas cítricas. Para monitorear, en el caso de Tucumán y Catamarca también, de paso vale la aclaración que somos zona 1, recordemos, es zona donde no está presente aún ni el insecto vector ni la enfermedad, es necesario realizar la búsqueda en el perímetro de la finca. Eso significa el borde de la finca como un tema prioritario, y en ese borde, planta por planta, no dejar una sola planta de revisar. Ahora bien, es importantísimo tener muy claro cuándo es el momento de hacer esto. Tenemos que tener como prioridad la etapa otoño-invierno, es decir, en esa época se expresan más los síntomas probables de la enfermedad. Por lo tanto, recomendamos al menos un monitoreo en otoño-invierno para buscar los síntomas. La prioridad del borde, ¿a qué hace referencia? A que si el insecto vector no está aún en nuestra provincia, lo mismo Catamarca, vendría desde otras provincias vecinas. Entonces lo primero que se encuentra son las plantas de la bordura. No quita que en algún momento pueda estar o haya estado ya ingresando al interior de la finca, al interior de los lotes, así que una revisión también la recomendamos. Pero como primera parte de la primera etapa, priorizar el borde de las fincas. Yo quería mostrarle acá un poco el kit que usamos nosotros en el SENASA para lo que es detección de diaforina y para lo que es, digamos, toma de muestras. Entonces nosotros trabajamos con una tijera para sacar digamos, la muestra vegetal. Tenemos los tubitos que son para sacar las muestras de insecto, el alcohol. De ahí, una vez que sacamos la muestra, se pinta la planta con un aerosol y se le pone esta cinta a la planta como para que se la reconozca. Una vez que sacamos la muestra, a la muestra se la pone en papel y se la envuelve en doble bolsa. Se la etiqueta y eso va a la estación experimental, se carga los datos y se va a la estación experimental. También usamos, digamos, una conservadora que lleva un jetpack para reflejar la muestra, para que esté en buenas condiciones, para que llegue al laboratorio bien. También tenemos un GPS, el GPS usamos para, una vez que tomamos la muestra, se la georreferencia, que va a latitud y longitud, para saber después dónde está, de qué planta se ha sacado puntualmente la muestra. En caso de que nos encontremos en el campo y no tengamos, digamos, todo este kit, podemos directamente, fácilmente, llevamos una bolsa y dentro de esa bolsa cortamos la muestra con la mano nomás y la ponemos dentro de la bolsa a la muestra o al insecto o a la diaforina que es el insecto, es puntual, digamos. Eso es lo que se hace en caso de que no se tenga nada, para salir de apuro, digamos. Las plantas tienen una sintomatología, en el caso del HLB, que la primera instancia de sospecha para cualquiera que esté monitoreando tiene que ser un sector que tiene un amarillamiento. Eso es importante, ¿por qué? Porque también nos vamos a encontrar con amarillamiento a lo largo de la campaña y puede estar toda la copa con un amarillamiento si es producto de otras problemáticas. Llamemos deficiencias nutricionales de la planta, llamemos otras enfermedades, una enfermedad como puede tener también la planta que no sea necesariamente el HLB, de modo tal que hay que tratar en esa búsqueda, planta por planta en el borde, en la bordura, de visualizar o tratar de visualizar un sector que nos llame la atención. Ese sector puede estar en la parte superior, media, abajo. Otra aclaración, en cualquier edad de planta puede haber ese amarillamiento porque cualquier edad de planta puede desafortunadamente tomar la bacteria y enfermarse la planta. Entonces, ese primer amarillamiento ya es una etapa fundamental.
nos acercamos y prestamos un poco más de atención en la sintomatología. Existe un síntoma en la hoja que va a ser una asimetría, es decir, ¿qué es la asimetría? Tenemos que la hoja de algún modo hacerle un eje imaginario de dividirla en dos partes y ver que en un sector está el verde normal y en el otro un amarillamiento que va avanzando. Eso sería un tema de asimetría. También está el tipo de síntoma de la mancha amarilla difusa. La palabra difusa nos lo dice, es muy complicado porque no tiene un límite, no es una mancha amarilla circular con una forma definida. Eso es complicado, por eso hay que también prestar mucha atención. Y otro tema que es muy importante, si observamos nervaduras amarillas, engrosadas, en alguna etapa puede estar corchosa, como se dice, respecto a la hoja. Y respecto al fruto, también tiene su sintomatología, menor tamaño, deformidad. Si podemos, y lo podemos partir al fruto, vamos a observar que tiene probablemente las semillas están abortadas. Y si no es ese síntoma, porque a veces la semilla está normal, sí tenemos que prestar mucha atención en una especie de hilos o filamentos que se tornan más amarillo fuerte, anaranjados, a veces hasta un poco más oscuros, que en el caso del fruto enfermo lo va a tener esa coloración. Si el fruto es sano, va a ser el color normal. Entonces, en frutos, en hojas, todo eso nos puede llamar la atención y ante la duda tomar una muestra para poder enviarlo a los laboratorios correspondientes que están habilitados para determinar si la bacteria está o no presente. Cuando nos encontremos con un síntoma sospechoso en la planta, lo más conveniente es tomar una muestra y ponerla en una bolsa con una etiqueta que por lo menos nos diga un dato fehaciente de cuál es la planta. ¿Por qué? Porque eso va después a un análisis en laboratorio y si realmente da positivo, bueno, se desencadena una serie de acciones por un plan de contingencia, ¿verdad? Pero esa planta tiene que estar debidamente identificada, al menos si no podemos georreferenciarla con una cinta peligro que sea la que nos indica dónde vamos a volver para poder implementar el plan de contingencia alrededor de esa planta si hubiera dado un positivo. De modo tal que, ¿qué es lo importante que hay que reforzar? Que no nos confiemos en que el síntoma lo conocemos muy bien, porque la realidad es que es un síntoma difícil de detectar. No nos olvidemos que también podemos tener una típica mancha, una clorosis en la nervadura, que también aparece y no es HLV, es cuando hay problemas de Phytophthora, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si hay formas rápidas para también detectar si hay una goma en el tronco, digamos, de la planta. Pero si no vemos la goma y aún así tenemos duda y vemos esa nervadura clara y pudiera ser por Phytophthora o no, tomemos la muestra, que el laboratorio, repito, va a dar la última palabra y nos va a dar tranquilidad a todos. Y después, en primavera-verano, recomendamos por lo menos un monitoreo en búsqueda del insecto vector. Es decir, que a lo largo del año serían básicos 2 monitoreos. Uno en otoño-invierno, en los meses que se pueda realizar, y otro en algunos de los meses de primavera-verano. No nos olvidemos que en la zona donde esté el insecto vector, Salta, Jujuy, en el caso del noroeste argentino, una prioridad en el objetivo es tomar muestras del insecto, además de síntomas en las plantas, para llevar a hacer el análisis a ver si está la bacteria. En las zonas 1 también, el día que uno detecte algo sospechoso o el insecto, también se le hace el análisis para saber si está la bacteria en el interior de plantas o bien del insecto vector, ¿verdad? Pero en la zona 2 están como un pasito más adelante en el peligro, entonces hay que saber cuanto antes si el insecto que sí está presente tiene o no la bacteria que produce la enfermedad. La aparición de Diaphorina citri está directamente ligada con las etapas de brotación. Entonces, cuando haya brotación es un momento muy adecuado para reforzar el monitoreo buscando al insecto vector. Recordemos, el insecto vector tiene una etapa, el estado adulto, y una etapa inmadura, que es el estado de huevo y de ninfas. En la planta podemos buscar el adulto en cualquier momento, aunque no haya brotación, pero en la brotación vamos a reforzar porque es el momento en que el insecto vector ha dejado la descendencia, ha dejado los huevos y de los huevos han salido las ninfas. Y no hay que olvidarse que las ninfas también succionan la savia vegetal, o sea, también tienen la capacidad de adquirir la bacteria. El concepto es de que el insecto en su etapa adulta vuela y poder distribuir la enfermedad, sí,
pero la ninfa también toma la bacteria y una vez que pasa su etapa adulta y va a empezar a desplazarse, ya le está llevando la bacteria a otras plantas sanas. Pero eso es básico, no descuidarnos con el insecto vector, porque recordemos una vez más, Tucumán hasta ahora, lo mismo que Catamarca, no tiene presente Diaforina citri. Al menos no la hemos detectado aún. Entonces, cuanto antes detectemos al insecto, pronto va a ser la probable solución y hasta erradicación del foco de presencia del insecto vector.